Para mí el comienzo de la tarde. Vamos a estar en otra un culto aquí, compartiendo un poco. Pero le dije a los hermanos, tengo un compromiso previo ya con hermanos en Colombia. Así que aquí pasamos de los campos Amish de Lancaster, Pensilvania, allí la sierra colombiana, Bogotá. Y qué bueno que tenemos un Señor que está presente en todos lados, muy activo, trayendo más y más gloria, honor a Jesucristo, especialmente en las vidas de aquellos que le dan campo libre para actuar, que espero que seamos cada uno de nosotros, dándole a Él todo el, el terreno, ¿verdad? Para hacer su buena y perfecta voluntad en nuestras vidas. No sé cuántos sabrán de mí. Vengo, sí, de un trasfondo muy variado. El apellido es holandés. Mi papá era inmigrante de Holanda a Canadá, que fue donde yo nací, pero de muy chiquito me llevaron a Uruguay. Así que ahí pasé mi niñez, mi juventud. A mis 22 años fue que el Señor me convenció que me estaba llamando no a quedarme en Uruguay como yo pensaba, sino a servirle entre pueblos que tenían y tienen todavía mucho menos de su evangelio, de su presencia, que en Uruguay incluso, que eran los pueblos musulmanes norteafricanos. Allí es donde he vivido más que en ningún otro lugar en este mundo. 24 años en Marruecos. Y estamos esperando después de este intervalo de 9 años aquí en Estados Unidos, viendo a nuestra hija adolescente ya hacerse adulta, casarse, hace 2 años. Estamos viendo de volver allí, porque característico de muchas partes del mundo musulmán, en Marruecos los que conocen, han experimentado a Jesús como Señor y Salvador, hasta donde podemos saber, quizás sean uno de cada 10.000 marroquíes. Creo que Bogotá tendrá un poco 10 millones de habitantes, puede ser. Sería como si hubiera apenas quizás 1.000 cristianos, 1.000 creyentes en Jesucristo entre toda la población colombiana, no, entre toda la población de Bogotá. Así que en esta mañana yo quería tratar de matar 2 pájaros de un tiro, con un mensaje que me gusta dar en lugares donde no he tenido mucha interacción todavía, y lo he titulado Jesucristo, buena noticia para mis amigos musulmanes. Los 2 pájaros son, uno, educarles un poquito en cuanto a la segunda religión más grande del mundo, con 1.800 millones de adeptos, si contamos los niños y todo lo demás, con una gran diversidad, pero a la vez, que es casi lo más importante, recordar cómo nuestro Señor Jesucristo es realmente buena noticia. A veces nos acostumbramos, ¿verdad? Un poco. Y es bueno refrescar cuán buena noticia Él es realmente, especialmente cuando tenemos el privilegio de convivir, de rozar, de tener relaciones con personas que todavía no le han conocido como ese maravilloso Señor y Salvador. Así que voy a compartir pantalla un poquito y vamos a ir entrando en 7 aspectos que en mis largos años con musulmanes he visto, ¿verdad? Que Jesús
Es realmente buena noticia para ellos. Y queremos también, ahí Orlando me dijo que sería posible tener un tiempo para preguntas y respuestas y todo eso al final, que quizás sería lo más interesante ver, ¿verdad? Qué cosas tienen ustedes en su mente, en su corazón, que quisieran que alguien como yo pudiera tratar de responder a esas inquietudes. Así que, bueno, aquí vamos entonces a... Alguien necesita habilitarme para poder compartir pantalla. A ver si me avisan cuando ya es posible. Listo, ya. Listo. Ok, gracias. Entonces, aquí tengo esta pequeña presentación, una foto de ahí, creo que era Ramadán en el interior de Marruecos, esa foto que saqué. Ya la gente entusiasmada y esperanzada porque el sol está por ponerse. Estamos, para los que no sabían, nuevamente en el mes de Ramadán, de ayuno de los musulmanes. Así que muy especial que estemos hablando por ellos y orando por ellos. En esta semana se va a dar hacia finales de la semana la noche de poder en la que ellos, ¿verdad? Piensan que el libro sagrado de ellos, la revelación del libro sagrado del Corán, empezó a venirle a su profeta Mahoma y piensan que es una noche en que de forma muy especial los cielos están abiertos para ellos poder recibir cosas de Dios, ¿no? Así que muy bueno que en esta semana estemos orando por ellos. Pero vamos a entrar en nuestro tema para que no se nos vaya todo el tiempo con estos comentarios míos. Y la primera manera en que, esto es una lista arbitraria, ¿no? Pero que yo veo que Jesús es buena noticia para mis amigos musulmanes, es esta, que revela un Dios que habla mi lengua materna. Parece algo muy elemental, pero es muy precioso. El musulmán, debido a que el Corán vino en árabe a un profeta árabe, se ha asido de la lengua árabe, haciéndola primaria en todo lo que más tiene que ver con Dios. El Corán, por más que está traducido a diferentes lenguas, nunca es considerado la palabra de Dios si no es en el árabe original. Y 20% de los musulmanes, ni llega a 20% los que hablan el árabe como su idioma principal. La inmensa mayoría de los musulmanes habla otras lenguas y no el árabe, como el indonesio, el turco, el urdu, el inglés, cada vez más el español. Sin embargo, tienen que hacer su recitación coránica en el árabe. Lo mismo con sus rezos. Los rezos que cuentan, que valen para Dios, son los que el fiel musulmán hace en árabe. De hecho, he presenciado en muchas de mis visitas a mezquitas, ¿verdad? Gente hispana, como hace poquito en El Salvador, un salvadoreño haciéndose musulmán y alguien, en este caso el hermano del presidente de El Salvador, Emerson Bukele, dirigiéndolo en cómo decir esa confesión inicial musulmana en árabe. El pobre, ¿verdad? Salvadoreño costándole bastante y luego casi lo primero que se hace es invitarlo a empezar a estudiar el árabe para poder leer la palabra de Dios en ese idioma y para él poder cumplir con los rezos que Dios espera de él.
una carga. Imagínense ustedes qué clase de intimidad podríamos nosotros desarrollar con Dios si nuestros rezos que valen para Él, nuestras oraciones, tuviéramos que hacerlas todas en arameo, porque ese fue el idioma de Jesús. Y si nuestra lectura bíblica tendríamos que hacerla todos exclusivamente o principalmente en griego y en hebreo. El versículo ahí que está indicado es el de Pentecostés, que de aquí a 3 semanas estaremos celebrando, en que el Espíritu mismo de Dios viene, ¿verdad?, para ayudar a los discípulos de Jesús, mucho más allá de sus propias capacidades, de estar expresando, hablando las maravillas de Dios, de este Salvador, en el idioma de cada uno de los ahí reunidos para esa fiesta en Jerusalén. ¿Cómo es que cada uno de nosotros oye a estos galileos hablar en nuestra lengua materna? Uno de los idiomas siendo el árabe, allí en el versículo 11. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y ha sido simpático, interesante para mí, que soy profesor de lenguas, hablo 5 idiomas y medio. El idioma de mis padres lo tengo bastante oxidado, el holandés, pero ha sido simpático para mí ver a musulmanes marroquíes, ¿verdad?, que vienen a Jesús y al principio están empeñados en tratar de hablarle a Dios en ese idioma clásico, antiguo, ¿verdad?, que se usa como musulmanes, ¿verdad?, en los rezos. Y poco a poco entrar en confianza, por la confianza que el Espíritu Santo da, y empezar finalmente a soltarse, ¿verdad?, en el idioma coloquial marroquí, sabiendo, entendiendo que pueden hablar con Dios de corazón, en su propia lengua, sin necesidad de andar rebuscando en otros estilos y otra lengua, para poder relacionarse con este Dios que quiere ser Padre para ellos. Bueno, una segunda forma en que Jesús es buena noticia para mis amigos musulmanes es que hace a Dios conocible. El pasaje que tenemos ahí es increíble, que Jesús dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce a Dios Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. O sea que sin el Hijo, sin Jesús, no hay conocimiento verdadero de Dios. Y la verdad que uno lo puede experimentar, ¿no? Le pregunta a un musulmán que por favor le dé una buena descripción de cómo es, ¿verdad?, Allah. En los musulmanes les gusta usar la terminología árabe, ¿no? Allah, que es Dios en árabe. ¿Cómo es este Allah? Y muchos no llegan a decir casi nada, que es supremo y que es uno, es casi lo único, ¿verdad? Que casi cualquier ser humano, aunque no sea musulmán, más o menos esa noción va a tener de Dios. Si concibe un Dios, aunque no conciba lo que él, habrá alguna cosa suprema y que es única. De hecho, los musulmanes ortodoxos nos invitan a imaginarnos qué sería Dios, y luego nos dicen, bueno, Dios es realmente todo aquello que no te imaginaste. Wow. Gracias a Jesús, que vino de forma visible, tangible, que quedó registrado
profetizado por sus profetas y luego registrado por sus apóstoles, tenemos a un Dios fácil de describir. Es como Jesús. Juan 14, 9 y 10, Jesús dice, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. El único Hijo que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien lo ha dado a conocer. Y esto, mis hermanos, es un privilegio que muchas veces creo que damos por sentado, pero tener a Jesús como la representación visible, completa, cabal de este Dios es un tesoro incomparable. Y él, de hecho, es lo que queremos compartir con los musulmanes. No tenemos mejor cosa, ni doctrina, ni nada, que la propia persona de Jesús, porque él sí abre las puertas al conocimiento pleno del Dios creador de todo. Tercera forma en que yo veo que Jesús es buena nueva para mis amigos es que revela a un Dios de amor. Ahí está el pasaje que casi más nos gusta citar, ¿verdad? En cuanto a Dios, primera de Juan 4, 9 y 10. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El musulmán tiene 99 nombres para Dios, los 99 nombres más gloriosos de Dios, que es lo que va recordando y recitando al estar con su rosario. Va nombrando, ¿verdad? Cada uno de ellos. Normalmente con un rosario de 33 bolitas. Entonces lo repite 3 veces y ya tiene los 99 nombres de Dios. Ahora, ninguno de esos, son nombres como Allah, el Dios, como Ali, el Altísimo, como Rahman, el Clemente, Rahim, el Misericordioso, Salam, el que es la paz, el Wahed, el que es único, Ghafar, el que perdona, el Ghafar, perdón, que perdona, etcétera. Karim, el generoso, y por eso muchos musulmanes, hombres musulmanes, lo ven que tienen nombres como Abdallah, el esclavo de Dios, Abdulali, el esclavo del Altísimo, Abdul Karim, el esclavo del generoso, etc. Pero ninguno de esos 99 nombres es como deja claro el versículo, el discípulo amado de Jesús, Juan, que Dios es amor, que en su misma esencia Él es amor. Si bien hay como 3 versículos coránicos que mencionan que Dios ama, los 3 aclaran, estipulan que Dios ama al que le ama a Dios primero. O sea que te toca a ti, ¿verdad? De algún lado sacar las fuerzas, la determinación de amar a Dios, aún sin conocerlo casi, pero sus mandamientos están ahí, tú obedécelos y eventualmente el amor de Dios empezará a alcanzarte. Todo lo opuesto a este versículo que acabamos de leer de 1 de Juan. Ahora,
para los que son un poquito de teólogos, esto quizás perciban, tiene que ver con ese énfasis desmesurado, a mi entender, del musulmán en la unicidad absoluta de Dios, queriendo combatir la idolatría y el politeísmo de su entorno en sus orígenes. Enfatizaron tanto la unicidad absoluta matemática de Dios que no admite lo que la Biblia, los profetas y apóstoles bíblicos nos revelan, que Dios desde toda la eternidad es una comunión, una comunidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, unidos por amor perfecto, eterno, ¿no? Y alguien que es solito, pues, ¿cómo puede ser amor si no ama a nadie? Porque no tiene a nadie a quien amar. Y este Dios de amor, la verdad que es una atracción muy fuerte para el musulmán que le va conociendo, ¿no? Que ya no es un Dios a quien únicamente temer y ante quien postrarse como esclavo, sino alguien que nos hace hijos, hijas suyos. Ahí Juan 1:14 nos dice que la palabra eterna de Dios, que era Dios, que estaba con Dios, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, que fue lo que más le tocó a Juan, ¿no? Esta plenitud de gracia y de verdad que encontró en Jesucristo, a diferencia de puras leyes que encontró en Moisés, ¿no? Em, otra buena noticia que es Jesucristo, o que tenemos a través de Jesucristo, es que garantiza mi perdón. El musulmán dice que Dios es tan grande, tan poderoso, tiene toda la soberanía, que tú le pides perdón y ya está, y Él te perdona, no necesita ningún sacrificio, nada de eso que estuvimos celebrando en la Santa Cena, de que alguien da su vida, vierte su sangre para poder perdonarte. Dios en su poder declara, te perdono y ya se acabó. Pero tú le preguntas a cualquier musulmán que acaba de hacer su rezo y de pedirle perdón a Dios, bueno, entonces ya está todo tu pecado perdonado, seguro que vas a ir al paraíso. Y no sabe, no está seguro. El tema es que cuando depende de mí, cuando nadie paga realmente por ese mal, por esa injusticia, por ese pecado, no hay ninguna seguridad de que eso quedó saldado. Es como a veces uso la ilustración, si tú me rompieras esta computadora que yo necesito para mi trabajo y yo digo te perdono, no significa que por arte de magia ya se solucionó el problema. Significa que yo voy a pagar por la reparación de esta máquina. Y eso es lo que pasa con Dios. Cuando Él dice yo te perdono, es que Él paga las consecuencias. Y lo vemos allí ilustrado magnífica y muy marcantemente en la mesa del Señor, ¿no? Que Él se dejó herir, vituperar, humillar, matar, por nuestras iniquidades, por nuestro perdón, por nuestra paz. Y en Jesús, sí, por fin, porque no depende de nosotros, es algo que Él ha hecho, tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados. Este pasaje fue lo que Pablo estaba predicando allí, Hechos 13,
38 y 39. Amigos, predicaban Pablo y Bernabé, si no me equivoco. Este es el mensaje que anunciamos. Jesús puede perdonarles sus pecados. La ley de Moisés no puede librarlos de todos sus pecados, pero Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. Y esto es librarse, ¿verdad?, de la carga de los pecados y del poder de los pecados en la vida de uno. Es un tremenda buena noticia de parte de Jesús. Otro versículo, Hebreos 9:12. Jesús entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna, o nos libró para siempre del pecado. Sí. Una quinta manera en que veo a Jesús como buena noticia es que me incluye en su familia. La posición que los musulmanes me dicen que es la más emblemática y natural para ellos frente a Dios es esa cuando están postrados con la cabeza en el suelo, eh, ilustrando el significado del nombre de su religión y su relación con Dios, que es Islam, que es sumisión total, pero en ese sentido de esclavo, como le gusta nombrarse, ¿verdad? Abdul, esclavo de Dios. Y como decía Jesús, el esclavo, el siervo, la misma palabra, no sabe lo que hace su Señor. Y ese es el estado de los musulmanes. No tienen el Espíritu Santo que les comunica el corazón y la mente de Dios. Pero en Jesús, el Hijo, tenemos a alguien que nos abraza, que nos acoge, que nos introduce en la propia familia de Dios. ¿Eh? Y esto también es muy precioso para los musulmanes que han conocido a Jesucristo. Saber, sentir, tener el Espíritu Santo que dentro de ellos le dice, Abba, papá querido, a ese Dios tan temeroso, tan trascendente, tan indescriptible, ahora se vuelve un papá cariñoso, querido, cercano, que quiere comunicarse con ellos. El versículo nuestro ahí de Juan 1 dice que a cuántos lo recibieron, a este Jesús, a los que creen en su nombre, que significa poner toda la confianza en Él, entregarse a Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Efesios 1:5. Dios decidió adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. O Efesios 2:19. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Wow, qué privilegio. Y sí, como dije antes, algo que les llena de nueva vida, de otra perspectiva, ¿verdad? De quién es este Dios al conocerlo como Padre. Esta es una gran verdad, la sexta, que muchas veces incluso los cristianos dejamos de lado. Para mí la religión natural del ser humano, como nos dicen los musulmanes, sería el Islam o algo parecido, en que yo me esfuerzo, yo procuro y según mi esfuerzo y según lo que hago, pues así me va. Es más o menos, es el concepto capitalista
¿verdad? Del mundo, de la moralidad, que cada uno recibe lo que merece. Si se esfuerza mucho, recibe más. Si se esfuerza poco, recibe menos. Y todo depende de nuestro esfuerzo. Pero esta gran verdad que el muy esmerado Pablo celebraba es uno que tenemos que asegurarnos de estar recatando y compartiendo. De que en Jesucristo y por el Espíritu de Jesús tenemos a un Dios que vive él mismo, que produce él mismo su vida en nosotros, más allá de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo. Recuerdo el testimonio, ¿verdad?, de Nicky Cruz hace ya algunas décadas atrás, pero Jesús entró en su vida y ya le quitó ese gusto, esa adicción, esa dependencia de la heroína. Jesús es capaz de estas cosas, de vivir su vida a través nuestro. Este famoso pasaje, espero que muchos lo tengan memorizado, que yo he muerto, estoy crucificado juntamente con Jesucristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O Hebreos 13, esa famosa doxología del versículo 20 y 21. El Dios de paz produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Y debemos aclararle a cualquier musulmán o cualquier otra persona que nos esté observando, cuando ven cualidades bonitas en nosotros, de señalar, ¿verdad?, a la fuente de eso, que es Jesucristo mismo viviendo su vida en nosotros. Y el musulmán poder descansar en lo que Jesús hizo y lo que Jesús hace, y no siempre constantemente su propio esfuerzo y autodisciplina, es una buena noticia. Por último, aunque habría muchísimos más, pero la buena noticia de que en Jesús podemos ver, experimentar y Él producir verdadera paz. En este siglo y especialmente actualmente, el Islam le gusta decir que es la religión verdadera de la paz, porque bueno, uno de los nombres de Dios es la paz. Así nos decía el imam allá en Foz de Iguazú hace algunos años, el imam Suleimán, que el Islam es la religión de la paz, porque el nombre de Dios, uno de los nombres de los 99 nombres es la paz, porque la palabra Islam y Salam tienen las mismas consonantes y tienen relación una con otra, y porque el Islam, que significa sumisión total a Dios, uno que se somete totalmente a Dios, tiene paz con Dios y paz unos con otros. Muy lindo en teoría, pero en la práctica no vemos ningún lugar donde eso esté realmente funcionando. En ese diálogo en Foz, mi colega, el doctor Schenk, pues pasó a compartir cómo la paz con Dios en su vida se logró cuando este príncipe de paz, ¿verdad?, entró en su vida, en su corazón de niño, y le fue transformando toda ¿verdad?, la visión, la experiencia, su capacidad de perdonar a los que le ofenden, etcétera, todo gracias a Jesús. Nuestro pasaje
habla allí de que Cristo es nuestra paz. Que Él derribó mediante su sacrificio el muro de enemistad. Que Él creó en sí mismo de dos pueblos enemigos una nueva humanidad al hacer la paz y al reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. En Colosenses, muy parecido, dice, por medio, Colosenses 1:20, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Sin la cruz no hay reconciliación, no hay paz. Y es una de las cosas que los musulmanes niegan, ¿no? La cruz de Cristo. Dios se lo llevó vivo al cielo, no hubo ningún sacrificio allí, pero eso imposibilita la paz.